Muy cordiales saludos a todos. Hay una expresión que dice, el chocolate se está espesando. Y esa expresión denota que hay dificultades en el camino. Otra expresión es palos en la rueda. Como que hay una intención de trabar el avance, ¿verdad? Muy bien, palos en la rueda del cristianismo. Les voy a leer información, voy a entrar en materia directamente. ONU valorará si el ejercicio de la libertad religiosa viola los derechos LGBT. El poder político va a evaluar si el ejercicio de la fe es un estorbo para el avance de la agenda homosexual ¿verdad? Informe del experto independiente sobre orientación sexual e identidades de género habla de narrativas religiosas que reprimen la diversidad sexual y de género. Los grupos de libertad religiosa alarmados por el uso de políticas para controlar las creencias. De un lado, la ONU. En estos días estoy hablando de los dos bandos que se están formando. Estoy hablando de la puerta estrecha y la puerta amplia. El que descubre la puerta estrecha y entra por la puerta estrecha tiene la eternidad victoriosa. La puerta estrecha es la cruz de Cristo. Y muchos no quieren despojarse de odios, rencores, sentimientos negativos, pecaminosos, de una vida apartada de el camino, la verdad y la vida. Entonces, estoy hablando de los dos bandos, ¿verdad? Bueno, uno de los bandos va a analizar desde la óptica política si el ejercicio de la fe interfiere su agenda. Y todo apunta a que en un momento dado la fe se someta al poder político. Eso va a ocurrir, ¿verdad? Está anunciado y está profetizado en la Biblia. Nosotros sabemos que eso va a ocurrir. Y también los del bando opuesto saben que eso va a ocurrir. Entonces ya están organizando el plan. ¿Qué dice la información? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas escuchará en junio, dentro de unos meses, un informe sobre las contradicciones percibidas entre la libertad de religión o creencias y la protección contra la violencia y la discriminación de orientación sexual e identidad de género. Hay una colisión entre el ejercicio de la fe y el ejercicio de la prostitución y de la... Bueno, puede ser, ¿verdad? Es natural. El objetivo del informe, y aquí viene el tema, será proporcionar narrativas legales y políticas sobre cómo los derechos LGBT y la libertad religiosa o creencias se relacionan entre sí. También enviará recomendaciones a los estados y otras partes interesadas relevantes para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para proteger y empoderar, darle poder a las personas LGBT, buscar la felicidad, ejercer y disfrutar de todos sus derechos humanos. Miren lo que está diciendo. Dice que la ONU, el poder político, va a proporcionar narrativas legales y políticas. ¿Qué significa? Que va a elaborar el discurso único y le va a entregar a las autoridades políticas de las naciones la narrativa legal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hoy estamos viendo nosotros que la ministra de la Niñez y la Adolescencia o el ministro de Educación, ¿qué es lo que hacen? Y repiten la narrativa legal y política que reciben de afuera. Aquí no hay pensamiento paraguayo, no hay pensamiento sustentado en los valores y principios que hemos aprendido de niños. No, aquí ya se repite desde el gobierno, muchos gobernantes están repitiendo simplemente la narrativa legal que les viene. Es decir, por fax, antes diríamos nosotros, por fax le enviaron. No, ahora es por WhatsApp. Cuando tienen que hablar, hablen de esta manera y entonces ellos repiten. Hay una glorificación de los políticos paraguayos. Ustedes entienden lo que quiero decir. Loros repiten sin pensar.
Yo puedo decir todavía esto, pero no sé si me van a eliminar el video. La narrativa es enviada, entonces acá se repite nomás. En su llamado a la contribución de terceros actores, el experto independiente de la ONU habla de narrativas religiosas y espirituales. Esa es nuestra narrativa, que históricamente se han utilizado para promover, permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o género. Y promover normas cisgénero y heteronormativas. Normas heteronormativas, es decir, las normas establecidas según nuestro pensamiento heterosexual, varón y hembra. Eso es una ofensa ahora. Muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Corintios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, a partir del 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Dios es discriminador. La Escritura es discriminatoria. Las creencias religiosas van en contra de las políticas de la ONU. Entonces la ONU usa el poder político para someter la fe a sus designios y a su agenda. Y entonces esta narrativa espiritual va contra la narrativa legal. ¿Me están entendiendo el mundo al cual nos dirigimos? Tremendo, ¿no? Pero ¿qué dice más la información? Los grupos de libertad religiosa están preocupados. Los defensores de la política tienden a caracterizar cualquier negativa a afirmar expresiones con, bueno, esta es una expresión muy, los nuevos términos, no, voy a eliminar esto porque, voy a eliminar la lectura, porque están surgiendo nuevos términos para disfrazar todo esto, ¿verdad? Entonces cuando se habla de LGBT se habla de homosexuales, desviaciones sexuales, perversiones sexuales. Entonces voy a salir de esto. Dice que Evangelical Focus contactó a los representantes de la Alianza Evangélica Mundial, UEA, por sus siglas en inglés, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para saber cómo ven este asunto. Amamos a todos, incluidas las personas LGBT, porque Dios ama a todos, y promovemos el diálogo con las organizaciones LGBT para cultivar el entendimiento mutuo y promover el respeto de todos, dijo a este sitio web de noticias Wissam al-Salibi, director de las oficinas de la UEA en Ginebra. Es decir, la Alianza Evangélica Mundial dice que se está promoviendo el diálogo con las organizaciones LGBT. ¿Qué significa esto? Que la Alianza Evangélica Mundial está temblequeando. Nuestros líderes espirituales, y perdónenme lo que voy a decir, ¿qué van a promover el diálogo para cultivar el entendimiento? ¿Qué entendimiento puede haber entre Belial y Jesús? ¿Qué entendimiento entre Satanás y Jesús? Por Dios. La Alianza Evangélica Mundial, perdónenme señores, perdónenme señores, no estoy de acuerdo. Líderes de organizaciones religiosas van a promover el diálogo para cultivar el entendimiento. ¿Qué entendimiento puede haber entre Satanás y Jesús? El mismo voceo de la UEA prosiguió: creemos que Dios nos creó hombre y mujer y dispuso el matrimonio como lugar de las relaciones sexuales
y tenemos derecho a no ser discriminados en base a nuestra visión de la sexualidad humana. La plaza pública deberá ser una plaza pública abierta y acogedora. Esto está correcto. Esto está correcto. Defender la posición, defender el criterio bíblico. Yo entiendo, yo estoy viendo que hay una debilidad en los líderes de estas organizaciones cristianas. Pero no importa que ellos sean débiles, ellos tendrán que rendirles cuentas al Señor sobre el punto. Esto es tremendo. Nosotros tenemos que sustentarnos en lo que está dicho en la Escritura. Y voy a ir a Deuteronomio, capítulo 23, verso a partir del 17. Dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Ustedes saben que en las religiones babilónicas, que los judíos heredaron cuando entraron a la tierra prometida porque no cumplieron el mandato de Dios de no aceptar las costumbres y creencias de esos pueblos que iban a tener que destruir. Eran pueblos que practicaban religiones babilónicas, egipcias, totalmente demoníacas, ¿verdad? Entonces, Dios le advierte al pueblo que sale de Egipto y que va a entrar a la tierra prometida que ninguna de las hijas de Israel sea ramera de culto pagano, ni ninguno de los hijos se prostituya, sea homosexual de culto pagano. Y agrega, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro, aquí perro considera al homosexual, a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Bueno, si nosotros leemos esto, evidentemente va contra la narrativa legal y política de la ONU, del bando contrario, ¿verdad? ¿Y qué nosotros vamos a negociar para llegar a un entendimiento? ¿Cómo, verdad? ¿Qué entendimiento? Se le dice, esto ya está escrito. Ustedes saben que en Europa ya se está aplicando, ya se está aprobando la ley trans. Y la ley trans establece que uno de los argumentos más fuertes presentados por los defensores de la ley trans tiene que ver con la despatologización de la cultura trans. ¿Qué significa esto? Varios diputados de distintos partidos hacían hincapié ya en que no se debe tratar a las personas trans como si tuvieran una enfermedad o un problema. A los ojos de la medicina y la ciencia, la discordancia de género sigue siendo considerada una patología, así como la disforia de género. El problema es que la ley, esta es la narrativa legal, ya no permite ejercer este diagnóstico. Es decir, políticamente se le prohíbe a los médicos, a los científicos, determinar que una persona tiene disforia de género. Va a ir a la cárcel. Porque que una persona considere que su cuerpo no se corresponde con su sexo pasa a ser un elemento identitario y por tanto no tratable. Es decir, es su identidad y no se puede tratar. Ni es diagnosticable ignorando todo el desarrollo científico y médico al respecto. Es decir, no solamente que la fe y la creencia religiosa de cada uno va a ser sometida a la autoridad política, la ciencia también. A partir de ahora, políticamente se decide qué hacer y ya no es médicamente, ya no es médica ni científicamente. Están entendiendo hacia dónde nos vamos. En base a esta concepción, dice, se prohíben las terapias de conversión, entre comillas. ¿A qué le llaman terapias de conversión? A orar por una persona, hacerle imposición de manos y decir, Señor, que tu poder se manifieste sobre esta persona y ores por él para que el poder de Dios
descienda sobre esa persona y elimine su confusión. Esto en países europeos. Aquí no rige todavía esta ley. Nosotros todavía podemos hacer imposición de manos, podemos hacer oraciones liberadoras, espiritualmente hablando, podemos hacer guerra espiritual. Todavía podemos, porque la ley no nos prohíbe. Pero estamos viendo hacia dónde va el tema. Esto que se está aprobando en otros países nos va a llegar a nosotros en algún momento. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Bueno, en Europa, muchas iglesias, mientras los líderes están negociando, yo esto no entiendo bien. Me da pena que esto esté pasando realmente. Esta cobardía. Nosotros tenemos que plantarnos. Y si tenemos que ir a la cárcel, vamos a la cárcel. Está escrito que vamos a ir a la cárcel. Aceptemos. El que acepta ser líder de organizaciones cristianas es porque tiene el coraje de defender territorio. Y si tiene que ir a la cárcel, está escrito que vamos a ir a la cárcel. Y Dios nos dice, no piensen ustedes en cómo se van a defender. En ese momento el Espíritu Santo va a poner en boca de ustedes lo que tienen que decir. Ahora, eso es a nivel de líderes de organizaciones cristianas. Pero a nivel de pastorado, a nivel de evangelistas, a nivel de predicadores, ¿qué es lo que en Europa están pensando? 17 minutos. Voy a terminar dentro de los 20. Un pensador cristiano, les voy a leer lo que dice un pensador cristiano cuyo nombre no está aquí. Creo que tenemos que encarnar las cosas en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Es decir, dice que ya no nos va a corresponder ir al mundo, porque nos van a cerrar esas puertas, sino que lo que tenemos que hacer es desarrollar una vida dentro de nuestra iglesia antes que intentar comprometernos con el mundo en general. Tenemos que convertirnos deliberadamente en comunidades eclesiales en las que se viva fielmente la buena nueva de Dios sobre la sexualidad, el matrimonio, la soltería y el género, en un mundo que se esfuerza por entender por qué lo que Dios dice es bueno. Tenemos que demostrar que es bueno a través de nuestras propias vidas. Esto especialmente es importante para la generación más joven. Es decir, a nosotros nos toca vivir del modo que Dios quiere, ser ejemplos de los demás, proyectar nuestra imagen de personas sanas en un tiempo en el que les voy a leer una información que tenía reservada por ahí, que espero encontrarla ahora mismo. Voy a leerles una información local. Me vino de perilla guardar esta información. La información. Advierten sobre aumento excesivo de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes. Esto es en Paraguay. El discurso de la ONU es: cada quien hace su vida, busca su felicidad a su manera. Pero ¿cuál es el problema de buscar su felicidad a su manera? Advierten sobre aumento excesivo de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes. Y esta información no dice toda la verdad. Disfraza la verdad. Vamos a seguir investigando. El director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, alertó sobre el aumento excesivo. Esta es una manera dulce de decir algo que es grave. El aumento excesivo de las enfermedades de transmisión sexual en la población joven. Destacó el uso de la penicilina para el tratamiento de estas patologías que son curables si son detectables oportunamente. Estos son los males menores. Las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, se están disparando. ¿Qué significa eso? Que si iba así, ahora se va así. Se están disparando principalmente en la población joven a partir de los 15 y 25 años.
15 a 25 años. La esperanza de nuestra nación está enfermándose por su vida sexual desordenada. En este grupo están las personas que presentaron el mayor aumento. Quiere decir que también en 25 a 50 años está aumentando el problema, pero el mayor aumento está entre los de 15 a 25. Sequera lamentó que este grupo de edad sea el más afectado. Sífilis y SIDA figuran entre los casos con sostenido aumento. Aquí viene, ¿verdad? Todo lo demás es menos grave, pero aquí está. La sífilis y el SIDA figuran entre los casos con sostenido aumento. Quiere decir que otras enfermedades de transmisión sexual van así, pero el sífilis y SIDA van así. ¿Me están entendiendo, señores? ¿Qué significa todo lo que la ONU promueve? ¿En qué viene a terminar? En la multiplicación de dramas de enfermedad sexual, de tratamiento costoso. ¿A qué apunta esto? A empobrecer una nación. ¿Por qué? Porque hablaba de empoderar a los que viven de esta manera. Van a tener poder. ¿Y qué significa esto? Que va a haber un aumento explosivo de enfermedades de transmisión sexual de tratamiento costoso, sífilis y HIV. Y entonces, como están empoderados, los diputados y senadores van a aprobar leyes para aumentar los impuestos, aumentar el presupuesto para el tratamiento de estas enfermedades, y los que sufren de cáncer y de otras enfermedades van a tener que morir para defender a los empoderados. Entonces nosotros, señores, ¿están entendiendo en qué termina toda esta farsa? Les voy a compartir después todo el texto de la información. Pasé los 20 minutos, pido disculpas, pero está planteado el tema. Está planteado el tema. La narrativa legal y política de la ONU termina en un despilfarro de vidas, en un despilfarro de recursos impositivos y en un desorden social. ¿Me están entendiendo, señores? ¿Por qué nosotros tenemos que defender territorio espiritual y moral en nuestra nación? Para defender la salud de nuestros jóvenes. ¿Qué dice la ministra de la Niñez y la Adolescencia? Que está repitiendo la narrativa legal que le viene ya desde afuera. Entendamos el contexto que nos toca vivir. Lo dejo hasta aquí. Hasta la próxima.